y les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven por Facebook y que están aquí en la sala de Zoom. También igualmente al ratito compartimos la página de Zoom para los que quieran ingresar. Y pues les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevamente a The Mars Society Chile, de Fundación de Ciencias Planetarias, y tenemos aquí con nosotros a una persona bien especial, que ahorita Mónica Álvarez, que es nuestra liga con ellos, porque ella también es de la asociación de la Fundación de Ciencias Planetarias. Y Mónica, te dejo a cargo, por favor, para que nos presentes a nuestra invitada de hoy y agradecerle muchísimo que haya aceptado de estar aquí con nosotros hoy. Claro que sí, muchas gracias, Laurita. Muy buenas noches a todos en México y en Latinoamérica, especialmente en Chile. Tenemos mucho público chileno, así que el día de hoy quiero presentarles a la arquitecta Lía Seguel Alvarado. Es arquitecta chilena egresada de la Universidad de Concepción en el año 2017. Es estudiante actualmente de la Máster en Arquitectura Avanzada y Urbanismos Ambientalmente Sostenibles de la Universidad a Distancia de Madrid, con especialización en sostenibilidad en el entorno urbano y la gestión eficiente de recursos. Es la primera arquitecta astronauta análoga en Chile con la estación Hábitat Marte de Brasil y fundadora de la empresa ARECH Arquitectura Espacial Chile, en donde realiza investigaciones, capacitaciones y desarrollo de proyectos relacionados al diseño de entornos habitables en zonas extremas y el espacio exterior. Además, se desempeña como arquitecta del Departamento de Urbanización de la Municipalidad de Peñalolén de Santiago de Chile. Forma parte como voluntaria de la Fundación Trascender desde el 2017 y Profesionales al Servicio de la Comunidad, y The Mars Society Chile actualmente este año 2022. Y pues Lía, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros en la Sociedad Astronómica de México tenerte aquí, así que te cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Para mí es un honor estar acá. Gracias por tu invitación. Y espero que disfruten esta conferencia y esta exposición que voy a hacer ahora. ¿Ya? Bueno, les voy a presentar el tema de arquitectura espacial, en específico de asentamientos humanos en lugares hostiles. Bueno, como bien dijo Mónica, soy arquitecta, soy chilena, obtuve el grado de astronauta análoga en Space Analog Station Mission en Brasil, con Mónica fuimos compañeras. Este Hábitat Marte da la opción de que nosotros podamos certificarnos en misiones digitales, análogas, presenciales y también virtuales. ¿Ya? Bueno, también soy parte de Mars Society Chile desde este año, en donde realizo colaboraciones, y también con Mónica estamos desarrollando proyectos particulares de investigación. Soy fundadora de la empresa Arquitectura Espacial Chile. Esta es una empresa pionera en esta área, en Chile y en Latinoamérica, ¿ya? El equipo de nosotros está conformado por Daniela Díaz, quien es analista programador, directora de proyectos, Erika Espinosa en marketing espacial, Andrés Verdugo, quien es ingeniero civil industrial, Valerio Ulloa es arquitecta, y Pablo Vivanco es nuestro colaborador y también es el creador de Chilean Exploration Technologies y se encarga del traspaso de tecnología, ¿ya? Es importante destacar este equipo porque gracias a ellos hemos podido avanzar en varias áreas. ARECH se abarca temas como el diseño y el estudio de habitáculos en lugares extremos, por ejemplo en la nieve, en el desierto, en el mar. Y también hacemos estudios en lo que son las estructuras urbanas para ciudades interplanetarias, ¿ya? Ustedes pueden encontrar más información en los links que aparecen abajo de la pantalla. Otra de las cosas importantes a destacar es que vamos a participar del Congreso en la Expo Naval de 2022 que se va a realizar en Chile, en colaboración con Chilean Exploration Technologies. Así que estamos muy felices y ahí se vienen buenas noticias para el área espacial en Chile. Pero ahora vamos al tema que nos convoca esta noche.
¿Qué es la arquitectura espacial? Este es un concepto nuevo para Latinoamérica. Esto se está trabajando ya en Estados Unidos y en Europa. Pero vamos a contarles qué es la arquitectura espacial. En resumen, la arquitectura espacial es la teoría y la práctica de diseñar y construir ambientes habitables en el espacio exterior. Las áreas de aplicación de la arquitectura espacial son 4 identificables, son el diseño y el estudio de colonias de asentamientos interplanetarios, estructuras de ciudades interplanetarias. Esto es un urbanismo específico para habitar satélites y planetas. También se desempeña en el área del diseño de las viviendas, de habitáculos para escenarios extremos. Esto es pensado también de una manera interplanetaria, pero con aplicaciones terrestres. Esta es la manera que nosotros los arquitectos espaciales tenemos para poder validar los diseños que nosotros pensamos para otros planetas. Los validamos en escenarios extremos de la Tierra. Por ejemplo, el desierto, la nieve o el mar. Ya, también la arquitectura espacial se desempeña desarrollando diseños de equipamientos específicos, por ejemplo, invernaderos, estaciones de ingeniería, estaciones de investigación, laboratorios, entre otros, que también conforman todo lo que son las estaciones espaciales, ¿ya? Y también la arquitectura espacial se desempeña dando difusión y certificación en el área de arquitectura espacial para diversos profesionales, pero en específico arquitectos. Esta noche nosotros nos vamos a centrar en el punto número 1, que son las colonias de asentamientos, que son el diseño de estructuras de ciudades interplanetarias. ¿Qué son las colonias de asentamientos humanos? Las colonias son un proceso de poblamiento mediante el cual un grupo de personas se instala en un determinado lugar. ¿Por qué digo lugar y no digo territorio? Porque territorio solamente lo que se encuentra dentro de la Tierra. Y nosotros estamos pensando colonias de asentamientos humanos interplanetarias, o sea, en lugares sin fronteras y sin límites, ¿ya? Las colonias de asentamientos humanos se conforman a partir de 4 polos: formas de vida, culturas, instituciones y economías. Estas 4 bases son las que sustentan el sistema de un asentamiento humano equilibrado. Pero, ¿cómo podemos nosotros pensar y diseñar una nueva colonia de asentamiento humano? Sobre todo pensando en que estos asentamientos humanos van a ser nuevos y van a ser en otros planetas. Tenemos que, para eso, hacernos unas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? De esta manera les voy a presentar una teoría que se llama evolución y devolución cíclica. ¿Ya? Esta teoría nos invita y nos lleva a la reflexión, a un viaje idealista en búsqueda de respuestas a las preguntas anteriores. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que vamos y volvemos una cantidad de veces indeterminadas en el espacio y en el tiempo. Repetimos la historia en diferentes versiones, pero con la misma raíz y el mismo fin: dar continuidad a la especie humana. Venimos escapando de la implacable consecuencia de nuestros propios actos, del calentamiento global, de las enfermedades, de las guerras, arrancando de nuestra propia sombra y nuestros juicios. Abandonamos nuestro planeta, Venus, devastado por nosotros mismos, por nuestros ancestros, quienes, en una medida aparentemente desesperada, buscaron la manera de abandonarlo, a ese mismo planeta que nos acogió cuando versiones más antiguas de nosotros hicieron lo mismo antes. Venus era un planeta con riquezas naturales como el agua y paisajes inspiradores, absorbidos por la despiadada ambición humana. De esta manera, se coordinó un grupo de expertos y profesionales de la raza humana para la misión más importante:
la colonización de la Tierra y la búsqueda incansable de la vida interplanetaria. Esta misión llevó a este grupo a venusformar este planeta desconocido, la Tierra, para una nueva generación, un nuevo asentamiento de humanos dispuestos a olvidar esos paisajes que marcaron la raza pasada y a habitar las entrañas terrestres, respondiendo con esperanzas a la pregunta de ¿qué pasaría si el brillo del sol fuera ajeno? Si ya no pudiésemos disfrutar de eso. Y así aparecieron los primeros cobijos del ser humano en la Tierra, con la desgarradora misión de traspasar las huellas de los que fuimos, somos y seremos, en un viaje interminable de renovación y búsqueda de respuestas que hemos tenido y que hemos olvidado. Ahora comenzaremos un viaje hacia lo más primitivo, el primer hogar del ser humano. ¿Qué nos dice esta teoría de lo que es un hogar, una casa? Habitar en el subterráneo. La arquitectura bajo tierra. Aquí les voy a presentar 4 tipologías de la arquitectura bajo tierra. La arquitectura más primitiva que el ser humano ha hecho en la tierra, habitar la oscuridad. Tenemos excavación horizontal, tenemos de excavación vertical, superficial y mixta. Y vamos a comenzar hablando sobre habitar el subterráneo con la excavación horizontal. Este tipo de arquitectura es una arquitectura como corrección del relieve. ¿Ya? Podemos ver acá en la imagen las viviendas en roca de Pantalica en Italia. Y la arquitectura subterránea ha dado cobijo y protegido al hombre desde hace muchos siglos atrás, con propuestas arquitectónicas sencillas que lo que hacen son que van beneficiándose del terreno. ¿Ya? La arquitectura subterránea se beneficia de la inercia térmica del terreno. Esto tanto como solución arquitectónica como sistema de agrupamiento urbanístico. Forma parte de la vivencia colectiva del hábitat humano, siendo el primer hábitat permanente utilizado por este. Este tipo de arquitectura, que es la arquitectura subterránea, le enseñó al hombre a modificar el terreno a su conveniencia. ¿Ya? Allanó los suelos, agrandó las cavidades naturales, excavó nuevos espacios vinculados a los ya existentes, y fue en ese momento cuando se comenzó a hacer arquitectura. Las cuevas naturales, por ejemplo, que fueron habitadas con el fin de habitar y en muchos de los casos a resguardarse de las inclemencias del clima. Ya muchos de los conceptos empleados en estas construcciones podrían aplicarse a arquitecturas subterráneas contemporáneas. Por ejemplo, en los aspectos formales que se utilizaron para la conformación de estas arquitecturas, también espaciales y con los órdenes geométricos que podemos visualizar en las imágenes. Por ejemplo, acá que son las cuevas de Almanzora en España. ¿Ya? Estas fueron las primeras grutas naturales que el hombre disponía para poder habitar y no tenía la suficiente técnica para poder trabajarlas. ¿Ya? Entonces esto fue dando paso a que el hombre tuviera que trabajar en una configuración del territorio. También tenemos otro tipo de arquitectura, que es la arquitectura de excavación vertical. ¿Ya? Este grupo de arquitecturas las forman aquellas en las que el sentido de la excavación es vertical. Es decir, horadando el subsuelo desde la superficie. ¿Ya? Dentro de este conjunto se pueden englobar ciertos hábitats prehistóricos, por ejemplo, de China, y son viviendas excavadas en saco. ¿Ya? Eran las primeras unidades de arquitecturas que se pudieron ver en esta tipología y las dimensiones eran bastante reducidas. Pero eran bastante, digamos que entregaban el espacio suficiente para que pudiesen habitar grupos pequeños de personas. Tenían una profundidad aproximadamente de 3 metros y un diámetro interior de 4 metros. ¿Ya?
una superficie de aproximadamente 12 metros cuadrados que podía albergar una persona para que pudiese habitar ese espacio. Ahora, con el paso del tiempo y con la evolución de las herramientas que pudo obtener el hombre, las paredes comenzaron a modificarse para hacer estos espacios aún más habitables. Ya comenzaron, por ejemplo, a aplomarse, reduciéndose el peligro de desmoronamiento, ¿ya? Y además la forma de excavación empieza a ovalarse. ¿Esto qué hace? Facilita el aumento de las dimensiones del espacio y también da pie a la aparición de estructuras de cubierta, como podemos ver en esta imagen. Entonces ya podemos ver, podemos visualizar que esta vivienda primitiva se fue modificando con elementos muy básicos, pero que entregaban la suficiente confortabilidad al espacio que se habitaba. También tenemos la excavación de tipo superficial. Esta es una arquitectura sustractiva que nace de una intervención que se obtiene a partir de la excavación sobre elementos rocosos existentes, ¿ya? ¿Qué hace esto? Crea nuevas configuraciones y espacios por encima de la línea de la Tierra. Estas construcciones no solamente se limitan a disfrutar la propia disposición del entorno natural, que en ese sentido se podría pensar que es más fácil de aplicar, ¿ya? Sino que también lo que hacen es que implican una excavación mayor, siendo necesarias condiciones especiales en el terreno, por ejemplo, la dureza para que tuviera una resistencia mínima, al tiempo que es lo suficientemente blando también como para ser excavado y modelado. Entonces, las condiciones de la tierra, del territorio en sí, tenían que ser bastante especiales para poder realizar este tipo de intervenciones arquitectónicas, ¿ya? ¿Qué son estas? Son arquitecturas por sobre la cota cero, excavadas desde el interior de formaciones rocosas. Debido a la facilidad de este trabajo, generalmente eran trabajos que se realizaban en toba volcánica y este material, que es especial también, hace posible esculpir los paramentos no solamente de la vivienda en sí, sino que también del mobiliario que se utilizaba dentro de las viviendas, ¿ya? La decoración, por ejemplo, los muebles, las tarimas, estantes, etcétera, y los incluía dentro de la misma ejecución, ¿ya? Entonces, este era un trabajo muy completo, era una arquitectura pensada desde el inicio hasta el final. Y generalmente este tipo de arquitectura sí se podía traspasar a un lenguaje de planimetría. Eso quizás lo diferenciaba de las otras dos técnicas más primitivas. Y por último tenemos la excavación mixta. Estas son arquitecturas combinadas. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar en la foto, estas son viviendas en Italia. Y lo que se hacía acá, bueno, en un principio estas arquitecturas nacieron como una necesidad de constituir desarrollo de lugares donde no existían elementos montañosos, a diferencia de las otros tipos de arquitecturas. ¿Ya? Eran generalmente terrenos quizá un poco más planos, en planicie, en extensiones de tierra. Entonces se utilizaban para adecuar cuevas horizontales, ¿ya? Debido a la plana orografía o geografía, era posible excavar únicamente en dirección vertical hacia el subsuelo, ya porque no teníamos estos elementos sobresalientes, por ejemplo, los de la arquitectura vertical. Las cuevas verticales eran excavaciones muy rudimentarias y en general poco exitosas, ya que tenían problemas de excavación como, por ejemplo, la protección contra el viento, la obtención del agua y la obtención de luz solar. Por lo tanto, se utilizó esta mixtura de técnicas con el fin de evitar estos inconvenientes, ¿ya? Y se generó un patrón de excavación, la excavación vertical más la excavación horizontal. Este sistema se implementaba de la siguiente manera: en un terreno plano, se comenzaba abriendo inicialmente un patio excavado, como el que ustedes pueden visualizar acá, vertical, para llegar a un nuevo plano horizontal que sería esta cota de abajo.
la cota inferior, ¿ya? Y una vez que se habían generado las paredes del perímetro, que serían estas paredes, se excavaba horizontalmente alrededor de este vacío como si se tratara de un cráter, ¿ya? Entonces se disponían las viviendas de este tipo. Permitía un mejor control visual del espacio que se podía tener para generar esta colonia, control no solamente de amenazas climáticas, sino que también de amenazas que quizás eran más incontrolables, animales o ataques de otras tribus, ¿ya? Entonces se fueron finalmente con esta modificación de tipos de excavación y tipos de arquitectura, se fueron modificando, digamos que el patrón de diseño hasta formar metrópolis subterráneas muy complejas. Por ejemplo, la que podemos ver acá, en Turquía, la ciudad subterránea de Capadocia. Esta podría destacarse como una de las ciudades más importantes subterráneas, que sería la de Derinkuyu, que es esta, la que están mirando, y la de Kaymakli, ambas en Capadocia, en Turquía. ¿Ya? Destacan dentro de todas las construcciones subterráneas que nosotros podemos estudiar. Como pueden observar, es un sistema bastante complejo que va desde la cota cero natural, que sería esta, y va perforando hasta ir bajando hasta las napas más subterráneas con el fin de obtener recursos naturales. Por ejemplo, las napas subterráneas de agua. Aquí se pueden ver imágenes del interior. Y que si se pueden fijar, aplican conceptos que tenían ya las ciudades mixtas. Por ejemplo, lo valado de los muros, un sistema de red de túneles interconectados entre sí. Es decir, era una estructura bastante compleja, ¿ya? ¿Cómo nacieron estas estructuras? A partir de las exigencias defensivas, como dije, que hicieron derivar hacia una solución mucho más extrema que las anteriores, ya llevando las viviendas hacia un enterramiento total. Ellos, en definitiva, casi no veían la luz del sol. Con esta información, nosotros podemos imaginarnos un asentamiento humano en otros planetas. Por ejemplo, vamos a hablar de la colonización de Marte. Si imaginamos que esta historia nuevamente se repite, como lo planteé al inicio, tenemos la responsabilidad de diseñar una estructura interplanetaria aún más compleja de la que hemos venido estudiando desde el habitar primitivo del ser humano en la Tierra, ¿ya? Si pensamos de esta manera, necesitamos una estructura que saque provecho a las cosas en las que hemos avanzado, por ejemplo, la tecnología. Entonces, una ciudad interplanetaria se podría imaginar en un ordenamiento urbano mucho más complejo, por ejemplo, basado en aspectos matemáticos, ¿ya? Si planteamos un teselado matemático, por ejemplo, basado en puntos, vértices y regiones, vamos a tener una geometría compleja pero controlada. Suponiendo, por ejemplo, que podemos llegar a obtener un mapa de esta manera o de esta forma y de esta magnitud. Aquí les voy a presentar un ejercicio básico que estamos realizando y que realizamos para poder plantear un asentamiento humano y una red urbana en Marte basada en puntos, líneas y regiones, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nosotros hicimos? Mapeamos algunos de los cráteres principales de Marte, que son los que ustedes pueden ver acá. Los traducimos en puntos, los más cercanos, y a esto le aplicamos la conexión de líneas, ¿ya? Este teselado se llama el teselado de Voronoi, es una fórmula matemática muy estudiada en todo el mundo, que hace que relaciona los puntos más cercanos y más favorables, ¿ya?
Suponiendo, por ejemplo, que cada punto es un cráter, cada línea sería una red. Entonces tendríamos una extracción de ese diagrama, más o menos como lo que se ve hacia la derecha. Y el punto central es el punto de un cráter, ¿ya? Y tendríamos unos resultados más o menos de esta forma. Un mapeo de cráteres, por ejemplo, de Marte. Ya con la aplicación de la fórmula que nos entrelaza los puntos más favorables. Y si traducimos esos puntos a una red mayor, podríamos llegar a obtener este resultado, el de la derecha. Un planeta con los puntos completamente interconectados. O sea, tendríamos un teselado completo y un mapeo completo que nos permitiría, por ejemplo, diseñar una red urbana en Marte controlada y georreferenciada, que también es un punto muy importante, que sería un valor agregado al diseño espacial urbano, ya que las ciudades primitivas que les presenté anteriormente se hacían en base a lo que se encontraba in situ. Entonces iban creciendo a medida que, por ejemplo, iba creciendo la cantidad de personas, la cantidad de recursos. Pero si nosotros pensamos en habitar un planeta que desconocemos en su mayoría, necesitamos tener una herramienta que nos permita controlar el crecimiento para saber cuántos recursos disponemos y cuánto necesitamos, ¿ya? Entonces, se podría decir que una de las estrategias que podría resultar para una posible colonización sería colonización a partir de los cráteres, ¿ya? Aquí les presento un modelo básico conceptual de lo que podría ser una colonización de un cráter, ¿ya? Esto que ustedes observan, esto que está en blanco, es el modelo del cráter. Y lo que hacemos es aplicar el patrón de excavación de lo que es la excavación mixta. ¿Qué tenemos de provechoso acá? Que tenemos la estructura ya conformada. Nosotros no tenemos que conformar el patio, porque el patio interior sería el cráter. ¿Okay? Entonces bajamos desde la cota 0 a la última cota y nos asentamos en este punto para comenzar la perforación horizontal. De esta manera, esta sería la primera perforación, que sería la puerta, que es una y que es controlada. Eso también es muy importante, tener un control de accesos de dónde se van a aplicar, por ejemplo, los puntos iniciales de excavación, ¿ya? Este punto iría interconectado hacia una red subterránea que se vería más o menos así. Entonces, aquí tenemos el acceso y esta red subterránea iría bajo el nivel 0 del suelo marciano, ¿ya? Que sería este suelo marciano, la red va por abajo y aquí estaría lo que sería la red completa subterránea, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos aplicar también conceptos de arquitectura mixta en este sentido? Porque acá estos serían ductos verticales que permitirían el traspaso y la entrada de luz solar hacia el sistema interior de la red de asentamiento, ¿ya? Sería algo más o menos así, una red completamente cubierta. ¿Qué nos permite esto? Asentarnos en un espacio protegido, por ejemplo, de los fuertes vientos, de la radiación solar directa, y tener espacios controlados e interconectados, ¿ya? Esto permite una alimentación del sistema mucho más fluido y mucho más controlada. Aquí podemos ver otros esquemas de la conformación, que es lo que yo les explicaba. Tenemos las cotas del cráter como nivel 0, y en el subterráneo tendríamos la red de túneles que serían los que están interconectados. Ahora, lo importante, esta red de túneles también puede ir creciendo a medida que, por ejemplo, se vayan expandiendo las redes de recursos o los habitáculos que irían dentro, según la cantidad de personas que se necesiten tener albergadas en este asentamiento, ¿ya? Y si ustedes pueden ver acá en esta última imagen, solamente se vería una perforación. También esto nos permite mimetizarnos en el paisaje y no
intervenir en esta imagen de un suelo de una extensión limpia e inalterable. ¿Okay? ¿Qué dice la teoría? A una profundidad de 50 a 1,50 m aproximadamente, la temperatura es constante y coincide con la media diaria. A partir de 10 o 15 metros coincide con la media anual. Únicamente las capas más superficiales se ven directamente afectadas por los fenómenos climáticos. Es decir, esto sustenta la aplicación de un asentamiento soterrado, de un asentamiento, digamos, subterráneo, con la capacidad de protección a condiciones climáticas extremas, ¿ya? Como esta imagen que nosotros podemos ver acá. También una de las características principales que identifican a un pueblo es su relación con el medio natural, ya que se hace necesario un vínculo con el entorno, alcanzando un equilibrio con la naturaleza, ya sea amoldando de un modo sumiso la estructura humana a un territorio complejo y con carácter. Acá tenemos que pensar que nosotros somos visitantes. El suelo, ya sea marciano, o ya sea en el planeta Marte o en cualquier otro satélite o planeta, no nos pertenece. Por lo tanto, tenemos que asentarnos de una manera respetuosa en este suelo. Entonces, les quiero dejar la pregunta: ¿qué esperamos nosotros de un asentamiento interplanetario? ¿Esperamos una imagen como esta? ¿Un sistema disgregado? ¿O esperamos un sistema complejo pero interconectado? ¿Esperamos situaciones como esta, por ejemplo? ¿O nos volvemos a hacer la misma pregunta? ¿Qué pasaría si el brillo del sol fuera ajeno? Si no pudiésemos disfrutar del brillo del sol, ¿estamos dispuestos nosotros a tomar ese desafío de nuevamente habitar las entrañas de un planeta y vivir bajo la sombra? Y aquí termina la teoría de la evolución y de evolución cíclica en la eterna búsqueda de la vida interplanetaria. ¿Ya? Tenemos una misión muy importante y llena de responsabilidad, de repensar nuestros actos, nuestras decisiones, para poder asentarnos en un nuevo planeta. Debemos estar conscientes y tener las respuestas claras a las preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo queremos lograr esa vida interplanetaria? Por lo tanto, esto significa un nuevo comienzo para toda la humanidad. Muchas gracias por la presentación y espero que les haya gustado la información que les presenté. Aquí les comparto los links para que puedan visitar la página de ARECH también y mi correo para cualquier información que necesiten. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. 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 Muy interesante, muy interesante. Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer. Yo Gilberto, perdón. Sí. Tu micrófono, Gil. Sí, ¿ya me escuchan? Ya. Ok. Bueno, para empezar, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y te quiero hacer una pregunta. Sí. Pues sobre todo, bueno, aquí nos presentaste la red para una vivienda, ¿sí? En el subsuelo, digamos, marciano. Pero pensando justamente en esa situación de un suelo marciano, y como arquitecto, pues debes resolver la situación de agua. ¿Cómo la tienes resuelta? Sabemos que, bueno, tenemos la idea de que hay agua en el suelo, en el subsuelo marciano y en los polos. Pero, ¿cómo resuelves tú como arquitecta esa situación? Bueno, hay varias técnicas. La verdad, lo que yo pienso, y basándome en la experiencia, por ejemplo, de los primeros asentamientos humanos en la Tierra, es primero intentar indagar si hay recursos disponibles en el lugar. Eso es lo primero. Porque si no tenemos la certeza de que nosotros podemos obtener agua, por ejemplo, de las napas de Marte,
o de algún lugar en específico, la verdad es que es un tema muy complejo. Por eso decía que la principal, digamos, fuerza que nos podría mover a colonizar Marte es primero identificar los recursos disponibles, ¿ya? En ese sentido, si no lo hay todavía, yo recomiendo que no se haga, ¿ya? Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando, como nombra Pablo ahí en el chat, estamos trabajando con un grupo de geólogos en colaboración con Chilean Exploration Technologies en estudio de hidrohematitas y también en otros sistemas de generación de agua, ¿ya? Ahora, son sistemas complejos, de una aplicación muy compleja también. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, lo primero que nosotros tenemos que hacer y tenemos la responsabilidad de indagar en los recursos disponibles, ¿ya? Porque también implica un gasto económico importante. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. En el chat tiene Arturo Ibarra. A ver, vamos a irnos por orden. Arturo Ibarra, en dichas excavaciones no capto cómo evitar inundaciones a menos que tuviesen algún lugar de drenaje. Ricardo Kiliman, muy interesante, gracias por compartir la información. Mariluz, que nos está visitando desde Venezuela, muy interesante, gracias. Pablo Vivanco, tenemos un equipo de geólogos en que estamos trabajando en el estudio de hidrohematitas. Estaría interesante que nos platicaran sobre eso. Sí, la verdad, bueno, no sé si es posible, pero me gustaría invitar a Pablo. Pablo es parte Ok, perfecto. del equipo de trabajo. Claro que ¿Puedes sí. explicarlo muy brevemente? Pablo, no sé si estás disponible en este momento. Hello. Ahí sí. Hola, ¿cómo están Aquí está todos? Pablo. Hola, Pablo. Hola, muy buena presentación, Lía. Muchas Está gracias, bastante Pablo. interesante el proyecto. Saludos a todos. Hace bien juntarse con Latinoamérica. Bueno, el estudio de las hidrohematitas significa comprender, tal como decía Lía, la expresión de dónde están los recursos. Y hay que entender de que nuestros análisis se basan en sensores que están en nuestra tabla periódica de elementos, ¿ok? Y hay que entender de que vamos a ir a otro planeta y vamos a colonizar y vamos a ir descubriendo otros tipos de elementos que vamos probablemente a ir agregando a nuestra tabla periódica. Pero esto se va a ver a través del tiempo. Entonces, el plan de colonización interplanetaria implica identificar rocas que están acá en la Tierra y que pueden absorber recursos, en este caso, con el agua. Entonces, en base a eso, los asentamientos que queremos estudiar, podemos analizarlo en los distintos desiertos, con muestras geológicas. A eso nos referimos con las hidrohematitas, que de hecho están presentes en todos los desiertos. Bueno, eso. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Oh. Yo también. Sí, adelante. ¿Quién Vas, más? Rafa, tú primero. Ok. Mi pregunta es, o sea, esto no es nuevo, realmente la idea viene avanzando desde hace más de 30 años, ¿verdad? Sí. Obviamente, pues ahorita cada vez se sabe más y cada vez están mejor hechos los estudios, que es lo que se tiene que hacer en ciencia y en arquitectura, en todo, se tiene que tener bases, ¿verdad? Mi pregunta es, ya ahorita con todo lo que se conoce, con Marte, con las fotografías, con las naves, con todo lo que se ha mandado, ¿se tienen ya lugares en específico que puedan ser candidatos para hacer un asentamiento allá? Ahorita, en este momento, ¿ya se tiene algo? Por ejemplo, cuevas en cráteres o montañas, unas montañosas, ¿ya se tendría ahorita un lugar? Sí, se tienen algunos lugares tentativos. Ahora, yo propongo, desde mi punto de vista, el cráter G0 porque es el primer cráter que fue explorado, ¿ya? Entonces se tiene, digamos, mayor información.
Ahora, habría que tener más estudios en cuanto a profundidades, a altura, al tipo de suelo específico que hay en ese lugar, pero este sería un buen punto de inicio porque también, como mostré en el mapeo de cráteres, está cercano a muchos otros cráteres de menor tamaño. Oh, sí. Ajá. Entonces, claro, se podría hacer una conexión importante en ese sentido. Así que yo creo Oh. que partir por ese punto más estudiado sería una buena alternativa, una buena estrategia. Bien. No, y también era un afluente de agua ahí, ¿no? O Exacto. sea, se cree que había mucha agua. Sí. Puede ser que todavía en estado congelado puede estar, ¿no? En el Sí, hay manto muchas cosas que freático. todavía no Sí. sabemos, así Sí, no, que es claro, un pero en el punto manto bien freático de interesante. abajo, no sé, cuevas o lo que sea, pero puede ser que haya más agua. Sí, Gracias, muy interesante. muchas gracias. Sí, muy interesante, gracias. Sí, yo Moni. tengo una pregunta, Lía. Por Sí. ejemplo, hablaste sobre la temperatura media, algo así de lo que sería básicamente el asentamiento bajo tierra. ¿Aproximadamente de cuántos grados estamos hablando que se mantiene la temperatura media? ¿En Marte? Ajá, de así como de la colonización en el subsuelo. Mira, la verdad, ese dato específico no lo tengo. Esos datos que puse ahí son los estudiados en los asentamientos subterráneos en la Tierra, ¿ya? Ahora, temas más profundos, la verdad, sinceramente, no los manejo, pero tengo entendido que, según todos los estudios que se han hecho, las construcciones subterráneas son capaces de mimetizarse y, digamos que, no sé, captar mejor el tema de las temperaturas y aclimatarlas. Es como, funciona, digamos, como un biombo climático. Entonces, en ese sentido, esta estrategia funciona muy bien, sí, porque queda como en la capa media entre lo que Ajá. está más abajo y lo que está más arriba. Entonces es como un biombo de, digamos, como de un biombo climático. Funciona así, de esa manera. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias, Mónica. Estaba leyendo una pregunta que hicieron Arturo Ibarra. Dice, me llama la atención de que en estas propuestas la estructuración de la urbanización pareciera atender a la configuración del terreno. ¿Consideraría una configuración cuadricular al estilo de la traza española de urbanización? Sí se puede considerar. Se puede considerar cualquier tipo geométrico de trazado. Ahora, ¿qué es lo principal y qué es lo que yo expuse? Tener una geometría controlada. ¿Qué pasa con estos diagramas más computacionales? Es por lo mismo, porque se pueden aplicar a la programación. Entonces, en ese sentido, en esa alianza que existiría entre lo que es dibujo y lo que es programación, tendríamos geometrías computacionales controlables, por ejemplo, georreferenciadas, que nos ayudarían en el posicionamiento de recursos y también en cómo proyectamos este crecimiento o decrecimiento del urbanismo, ¿ya? Tenemos este urbanismo que, por ejemplo, parte, supongamos, con 10 viviendas. Sabemos que en 2 años con este tipo de programación podemos preverlo y que va a crecer supuestamente, digamos, al triple. Entonces, tenemos los estudios previos de una manera mejor cubierta, una estrategia más, digamos, global a un problema que es bastante específico. Pero más o menos esa es la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Lía. No sé si tengan alguna pregunta en Facebook. Alex Díaz, muchas gracias, bien documentado. Irma Lara, excelente conferencia, gracias. Erika Montaño, excelente presentación, muy buena presentación desde Chile. Enrique Palma, wow, gran tema el de hoy. Elvia Gutiérrez Quesada, excelente presentación, y nos están viendo nuestros amigos de la NUI Divulgación, José David Martínez Luna, le mandamos un abrazo muy fuerte. Así es de que, Lía, tienes muchas felicitaciones y mira, todavía está ingresando gente a nuestra sala, aunque bueno, ya estamos a punto de terminar, pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Mele, excelente presentación, proyectos inimaginables, mucho por analizar y descubrir para estas nuevas colonizaciones. Georgina Vidriesca, muy interesante. ¿Cómo se relaciona esta propuesta con la terraformación? ¿Sí? ¿Con la terraformación de Marte? Ajá. ¿Sí? Sí, está preguntando cómo se relaciona estas propuestas o se relacionan estas propuestas con la terraformación. Con la aplicación bueno, respondiendo a la Sí. pregunta, disculpe, con la aplicación de estrategias muy primitivas, que es lo que hablé al inicio.
cómo el ser humano, no teniendo nada y desconociendo mucho del territorio, ¿Tú no sabes cómo le quita esto? pudo habitar en la tierra, ¿ya? Con estas estrategias tan primitivas de, por ejemplo, usar cavidades o cuevas que vio a simple vista y que las tomó como primera herramienta. Esa es la, digamos, la estrategia que se puede utilizar también en otros territorios o lugares inexplorados. Muchas gracias, Lía. Víctor Delgado te manda muchas felicidades. Dice, felicidades, colega, excelente presentación. Ricardo Quilamán, felicidades por el evento. Debo volver a terreno. Un gran saludo. JC, veo un problema fuerte. El drenaje. JC, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, es un amigo que nos visitó hace poco en la SAM. Y pregunta, bueno, dice eso, yo veo un problema fuerte, el drenaje. El drenaje de la agua, en realidad no es un problema muy grande. Con la aplicación de ductos, por ejemplo, de ductos que vayan en excavaciones verticales, porque al final este es un asentamiento que mezcla excavaciones, mezcla la excavación horizontal y la vertical. Entonces, tendríamos ductos verticales que salen desde la cota cero, captando sol y agua, en el caso de que hubiese lluvia, y también las cotas bajo el nivel, digamos, se podría decir bajo el nivel cero, que serían las que van debajo de la estructura de asentamiento. Entonces estas perforaciones, perdón, permitirían el traspaso el drenaje de la agua. Entonces asentarían las aguas debajo de la estructura y esto también sirve como alimentación para recursos futuros. Entonces no es un gran problema. Bueno, por supuesto que hay que trabajarlo en profundidad. Sí, ¿verdad? Si nosotros, la Ciudad de México, está sentada en un pantano, imagínate. Prácticamente, ¿no? Eran lagos y los fuimos rellenando y aquí estamos. Así fueron muchas ciudades. Sí. Pablo Vivanco, muchas gracias a todos, muy buena presentación y bueno, te manda felicitar. Y Sam, felicidades, Lía, excelente presentación, es un tema demasiado interesante e importante. Marilu, que nos ve también nos está siguiendo desde Caracas. ¿Hay planes para simular el color azul del cielo y la luz solar? Uy, buena pregunta, lo desconozco, pero sinceramente no creo que sería necesario porque estamos explorando paisajes nuevos y esa es la idea, explorar paisajes nuevos. Ir a un lugar nuevo, ¿no? Significaría cambiar hacer cuestiones con la atmósfera, ¿no? Exacto. Para crear una atmósfera similar a la de la Tierra, pero pues eso sería todavía más complicado. Ok, ya pues creo que no tenemos más preguntas. Emón, no sé si tengas algún comentario. Pues solamente agradecerte, Lía, en verdad muchas gracias por compartir este tema que desde que te escuché me pareció sumamente interesante. Gracias en verdad por tenerlo aquí en la SAM y pues cuando gustes, igual Pablo y todos los que colaboran con ustedes, pues bienvenidos aquí a la Sociedad Astronómica de México. Aquí tienen su casa cuando quieran participar en alguna conferencia. Muchas gracias, Muchas Mónica. Gracias. Bien, mira que llegó una pregunta muy interesante de Eduardo Gómez San Germán de Facebook. Un problema de todos los asentamientos es la generación de basura. ¿Cómo se abordaría este problema con esta arquitectura? Eso es una muy buena pregunta porque primero tenemos que partir pensando en la basura generada por los materiales de la construcción, que es un problema gigante que tenemos actualmente, por ejemplo, en la Tierra. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en esta propuesta es utilizar el reciclaje de las naves espaciales como material de construcción. Entonces, esto evita traslado, bueno, tiempo en traslado, recursos en traslado y la basura que se vaya generando también que se pueda reutilizar. Entonces, aplicaríamos una economía circular en ese sentido. Ya todos los desechos que se vayan generando, que se transformen finalmente como material de construcción. Esa es mi respuesta. Ay, muchas gracias, Lía. Bien, pues vamos a dar paso ya a la parte final de la conferencia, para lo cual invito a la
física Laura Parrao. Ella es, del Instituto de Astronomía de la UNAM y ha hecho una labor muy importante con varios grupos de divulgación, principalmente de astronomía, pero es en general divulgación de ciencias. Y la invitamos. Leti Bence te dice, excelente presentación, gracias por tu entusiasmo, dedicación tan importante e histórico proyecto. Así es. Tienes muchas felicitaciones. Entonces, quiero dar paso a la física Laura Parrao para que concluyamos la conferencia del día de hoy. Adelante, física, si me haces favor. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Lía, excelente presentación. Nosotros estamos tratando de llevar educación a todos los puntos y al cuestionarnos y preguntarnos cómo podemos hacer las cosas y todos los problemas que se presentan para poder realizarlas, vamos construyendo un mejor futuro. Construir aquí en la Tierra ya es enormemente problemático. Simplemente el conocer qué tipo de suelo tienes para poder tener una casa que no se vaya en un punto de arena y se te disuelvan todos los cimientos, o que no se te inunde, es ya un problema. Construir en otro planeta va a llevar muchos retos, pero el hecho de que ustedes se pregunten cómo hacerla y cómo evitar cometer los mismos errores, nos lleva a que aquí en la Tierra ustedes van a también construir con menos errores. Y eso es una gran ventaja para todos en la humanidad aquí en nuestro planeta. Así que los felicito, es un gran reto y muchas gracias por venir a este espacio en donde estamos tratando de llevar educación a todos los puntos. Y empezamos pensando en una cosa pequeñita y los Facebook se extienden por todos lados y entonces vemos que gente de Sudamérica empieza también a escucharnos y nos da mucho gusto que se unan a nosotros de todas las partes, pues ahora sí que de habla hispana. Y ayer tuvimos la oportunidad también de que fuera con lenguaje de señas, así que se pudieron incorporar gentes que no tienen forma de escucharnos en voz, pero que con el lenguaje de señas pudieron tomar esa comunicación. Te agradezco mucho el que hayas venido con nosotros, así como a todos los que están retransmitiendo esta presentación que acaba de terminar Lía. Muchísimas gracias. Déjame entregarte un reconocimiento que dice así. La Sociedad Astronómica de México AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Lía Seguel Alvarado por su excelente presentación a distancia, Arquitectura Espacial, Asentamientos Humanos en Lugares Hostiles. México, 18 de mayo de 2022, por la divulgación de la astronomía, firma al calce el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. La pleca que ves abajo son instituciones que están participando. De parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos al Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Radioastronomía. Formamos parte de lo que se llama la educación continua, o sea, una educación fuera de los lineamientos de licenciatura, posgrado, primaria. También participa de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología, y nos ayudan a difundir toda esta información los grupos como la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y tenemos una jornada de talleres, la cual nos apoya el Grupo Berenice. Este es el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y el 120 aniversario de la SAM, por eso te lo mencionamos. Y tenemos un lema muy especial que dice la UNAM, la Universidad de la Nación. Como festejamos el 120 aniversario de fundación de la Sociedad Astronómica de México, se te da un doble reconocimiento porque estás hablando precisamente en este 120 aniversario de su fundación, el cual se realizó por el ingeniero Luis G. León en 1902.
y te otorga la Sociedad Astronómica de México el presente reconocimiento a la arquitecta Lía Seguel Alvarado por su conferencia Arquitectura Espacial, Asentamientos Humanos en Lugares Hostiles, 18 de mayo de 2022, y firma nuevamente Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente del Consejo Directivo. Muchas gracias por toda la información que nos proporcionas, por todo el cuestionamiento al que nos invitas a reflexionar y por estar aquí con nosotros. A todos los que nos acompañan, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación. En especial a ti, Mónica, muchas gracias y cuenten conmigo para cualquier instancia en la que necesiten. De verdad, valoro mucho la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado y por habernos transmitido todo este conocimiento que nos diste el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles 25 de mayo del 2022. Va a estar con nosotros el doctor Roberto Galván Madrid del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México en el ciclo La radioastronomía empleada en la investigación astronómica. Nos va a hablar sobre un tema, descifrando el origen de las estrellas. Así es de que va a estar, de la masa de las estrellas, perdón. Va a estar muy, muy interesante. Los esperamos aquí el próximo miércoles. Ya saben que está en su casa. Y aprovechando igualmente para recordarles que tenemos en Facebook toda una serie de cursos que vamos a llevar a cabo con la no divulgación. Así es de que los invito a que estén al pendiente, van a ser temas que nos han estado solicitando y además también ya la SAM va a incluir, todos estos cursos se van a dar en el Parque de los Venados, enfrente de la delegación de la Alcaldía Benito Juárez. Y la SAM, por otro lado, va a estar ya también con algunas presentaciones, con algunos cursos en la colonia Álamos, así es de que estén al pendiente, por favor. Y ya no me queda más que agradecerles su presencia el día de hoy y que tengan muy bonita noche. Cuídense mucho. Sigamos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que tengan muy bonita noche. Igualmente, gracias. Gracias. Muy buenas noches y saludos a Chile, Venezuela y otros lugares. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, por favor, Arturo, Leti, Lía, Mónica, Georgina, buenas noches, Gilberto, Víctor, muchas gracias por compartir tus fotos. Estoy subiendo unas más, a ver si da tiempo de que las bajen. Ahorita no me salgo entonces para que todos tengan tiempo de bajarlas. De bajarlas. Así Espero es. les gusten. Antonio, buenas noches. Edith, buenas noches. Componte rápido, por favor. Fernando Osorio, buenas noches. Gaby, buenas noches. Gaby, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, gracias. Fernando, ya te nos habías desaparecido también y mira, ya estás aquí. Qué bueno. Y Física Laura, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado a todos los grupos. No, muchas gracias a ustedes, el que pues esto se extienda y que gente de Sudamérica venga a colaborar es algo maravilloso, el que se abran las puertas, porque ahora tenemos gente desde Boston hasta pues Chile, o sea, es una cosa maravillosa que jamás me imaginé que se haría, así que al revés, gracias a ustedes por siempre abrir el espacio para que la ciencia se divulgue y pues ahora sí que llegue hasta la sala de su casa. Muchas gracias.